Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Chicos, el día lunes no tuve internet durante todo el día, así que ya al final no trabajamos. Y esa clase, bueno, la vamos a recuperar. A ver si la trabajamos el sábado, ¿ya? Y al final de la clase les aviso, les mando el link, ¿ya? Bien, con respecto a sus evaluaciones, ya tengo sus notas. No he podido descargar las imágenes a la computadora, pero ya las he revisado, ya los he revisado, así que les voy a más o menos indicar sus notas, ¿ya? Ustedes tienen ahí su examen, a ver, ténganlo a la mano para ver de repente algún error o algo y lo corregimos de una vez, ¿ya? Yo también los tengo aquí, sus evaluaciones. Veamos, en el caso de Luciana, Luciana tiene el ejercicio número 3, quiero que lo veas, el número 3, Luciana, ahí está mal, era un punto. Ahí tiene 0, ya, quiero que lo verifiques. Luciana, la número 3. Bien, donde decía escribe un ejemplo de palabras de doble acentuación. Entonces, ¿cómo de doble acentuación? Quiere decir aquellas, o también se llamaban tilde optativo. Bien. Tú me has puesto teórico práctico. Entonces, a ver. Ya. A ver, entonces, no es correcto teórico práctico. En este caso, en la número 3, las respuestas tenían que ser aquellas palabras que aceptan tilde o que también pueden estar sin tilde, ¿no? Tilde optativa o acentuación optativa o doble acentuación. Por eso ese ejercicio, el número 3 está incorrecto. Y en el número 4 hay el tercero donde dice palabra con hiato simple. Me has puesto Juanjuy. En ninguno de los dos es hiato. Ahí en Juanjuy hay diptongos. Bien. Uno que es creciente y el otro es homogéneo. Por lo tanto está mal. Ahí tienes un punto menos. Solo 3 están bien. Por eso tienes 18. El resto de ejercicios están correctos. Entonces tu nota es 18. Milagritos. Bueno, Milagritos tiene 20 de nota, así que no hay ningún problema. Todas las respuestas están correctas. Bruno tiene 14 de nota. Vamos a ver por qué tiene 14 de nota. Atento, cada uno tenga ahí por favor a la mano su examen, ¿ya? Veamos la evaluación de Bruno. Bruno tiene en el ejercicio 3, bien, de doble acentuación,
ahí tiene 0 también. ¿Qué me ha puesto Bruno? Ah, lo dejó en blanco. Bien, entonces no hay ahí ejercicio, tiene 0. En el ejercicio número 4 tiene 3 puntos porque la palabra con tilde robúrica la dejó en blanco. Y en el ejercicio número 5 también tiene 3 puntos porque también dejó en blanco la palabra hazme reír, no la separó en sílabas. Y luego en el ejercicio número 5, 6, 7, también 0. El 7 también lo dejó en blanco, creo, sí, en blanco tiene 0, entonces por eso tiene 14. Jennifer tiene 20, así que no hay problema. Luis Fernando tiene 15. Me parece que todavía no ingresa Luis Fernando. No está. De todas maneras, yo igual explico. Y ya si no estuvieron, ya no es problema mío. Bien. A ver, Luis Fernando. Luis Fernando tiene entonces de nota 15. En el ejercicio número 3 tiene 0 porque el 3 no he escrito nada. Bien. En el último tiene también, a ver, en el último. Ah, no, acá está bien. En el último está bien su ejercicio. Tiene 17 Luis Fernando, ya por si acaso por ahí alguien les pregunte, tiene 17. Sin más. Camila tiene 20, que no hay problema. Alonso tiene 14, Alonso. Veamos por qué. Alonso tiene en la número 3, en el ejercicio número 3, Alonso también puso peruano-japonés, incorrecto. En la número 4 tiene 3 puntos porque allá perillato simple y me puso la palabra hazme reír, eso es incorrecto. Luego en la número 6, perdón, en la número 5, la otra fue la 4, en la número 5 tiene un solo punto. Separa en sílabas, decía, y la palabra hazme reír está separada de manera incorrecta. Bien. De esa también está incorrecta, reúnen incorrecta. La única correcta es chiita. ¿Por qué en el caso de reúnen lo ha separado mal? Porque lo ha escrito mal, no le ha colocado la tilde. Entonces a la hora de separación, lógicamente se separa mal. Y luego, en el otro ejercicio, en el número 6, me ha tildado la palabra axioma y axioma no se tilda. Solo dúo ha tildado, pues tiene un punto. Tiene 14 de nota. Christopher tiene 20, Brigitte tiene 20, Valentín tiene 17. ¿Por qué 17? Porque en la número 2, Valentín en la número 2, a ver, ya, en la número 2 dice, ya, aquí quería preguntarte, Brian, porque dice, si actuáis bien, tu caída te creerán. ¿Por qué yo te he puesto 0? Porque actuáis, ok, es un triptongo. Bien es un diptongo. Caída es un yato y creerán es un yato. Pero yo pido aquí diptongo creciente, triptongo, yato acentual. Entonces, no entiendo por qué. Ok, actúa ya un triptongo. Pero el yato acentual, caída. Eso es lo que entiendo. Diptongo creciente, ¿cuál es? Bien o creerán porque están subrayadas. Todas esas palabras están subrayadas y no es especificado cuál es cuál. Entonces, no
No entiendo cómo has respondido. Ya, revísalo en tu examen. Todos están subrayadas. Actuáis, bien, caída y creerán. Pero creerán es un yato simple. Entonces, yo no he pedido eso. No sé por qué has puesto 4 palabras y no has especificado cuál es cuál. Los demás he visto que han especificado, han subrayado y debajo han puesto este es triptongo, yato acentual, ¿no? Y acá no sé. Creerán, por ejemplo, es un yato simple. Yo no he pedido eso. Pues eso no sabía ahí, te había puesto yo 0. Bueno, ya, y hay que ver cómo lo solucionamos eso. Josías tiene 17 porque Josías tiene 17, tiene en el ejercicio número 7, ya, el número 7 dice, escribe 2 significados para la palabra arteria. Ha escrito uno y el otro decía, no lo sé. Entonces, bueno, tiene un punto. Y en la última lo dejó en blanco. Por eso tiene 17. Bien. Matías tiene 19. Vamos a ver por qué Matías tiene 19. Matías, a ver, tiene 19. ¿Cuál? En la número 7. A ver, ya. Aquí en la número 7 dice, escribe 2 significados polisémicos de arteria, vaso conductor de sangre. Bueno, ya iba un punto. Y el otro no entiendo, dice aro sanguíneo o algo así. No sé qué significa, así que no le he dado validez, por eso ahí tienes un punto nada más. En total tienes 19. Lorenzo tiene 18. Lorenzo tiene 18. El error está en la número 2, donde dice, ya, igualito es. Por ejemplo, había un perro en la avenida Paraguay y yo lo salvé. Yo he pedido diptongo creciente, triptongo y hiato acentual. No ni siquiera me han subrayado, pero bueno, sobreentiendo que es un hiato acentual la palabra vía. Y Paraguay, bueno, el triptongo. El otro no hay, diptongo creciente no hay. Por lo tanto, he hecho valer 2 puntos. Ahorita vamos a corregir el de Brian también, ¿ya? Pues ahí vale 18. Y Tania, bueno, Tania me debe examen. ¿Alguien más que no le haya dado su nota? Brian, en tu caso te voy a hacer valer 2 puntos nada más, porque yo no sé cuál es el creciente y el decreciente porque no has especificado. Tu nota es 19. La próxima vez que no especifiquen no va a valer nada esas preguntas. ¿Alguien que falte su nota? Profesor, a mí me ha dicho mi nota. Mi internet se me ha ido, por eso no sé si ha dicho o no. ¿Nombre? ¿Créditos? Brigitte. ¿Brigitte? ¿Brigitte? Sí. Ya, sí, Brigitte tiene 20, dije. Brigitte tiene 20. Tienen 20. Ya, profesor. Sí, tienen 20 milagritos. Jennifer, Camila, Brigitte y Christopher. Tienen 20. 19, la más baja nota es 14, que la tiene Bruno y la tiene Alonso. El resto están bien. Ahora, Tania, bueno, todavía debe examen. ¿Ya? Me debe el examen 1 y el examen 2. Tenía que programar esta semana, pero tenemos que recuperar clase. ¿Ya? Mañana, chicos, mañana viernes, ¿hasta qué hora tienen clase? Tenemos de Hasta las 2 6:30. Hasta las 6:30. 6:30. Podría ser en la mañana. En la mañana, lo que pasa es que quiero, sí, el hecho de que ustedes están libres, pero la plataforma a veces está ocupada. Es el problema. Mañana, por ejemplo, mañana hay clase en la mañana. Sé que hay clase en las plataformas, así que está ocupada la plataforma.
Entonces no se puede. Tendría que ser después de las 6:30. O si no, igual, pues nuevamente el sábado, ¿no? El sábado en todo El caso. sábado mejor. Sí, ¿no? El sábado en todo caso, igual que igual que la semana pasada, de 5 a 6:30. De 5 a 6:30 está bien, porque esa hora sí está libre la plataforma. Y en la mañana no se puede. En la mañana tienen clase los chicos de primer año, me parece que tienen clase de comprensión lectora. Profesora, yo no puedo mañana en la mañana. No, el sábado. Sábado Pero tampoco. no es porque el sábado los chicos de primer año tienen comprensión lectora, me parece. Pues tendría que ser nuevamente el sábado a las 5 hasta las 6:30 para recuperar una clase que nos falta. Ya chicos, la de lunes pues. Entonces, bueno ya tienen sus notas. Tengo que reprogramar el examen de recuperación, no de recuperación no, sino el examen que los que me deben. Pensaba evaluarles el sábado, pero hay que recuperar clase también, ¿ya? Pues ya con ellos puedo programarlo aunque sea el lunes, pues en la noche, para que den su examen. Bien, a ver, habíamos estado trabajando. Vamos a buscar el tema. A ver, chicos. Esto habíamos trabajado con ustedes. Sí, Hasta aquí nos hemos quedado, no, ¿verdad? Trabajamos también variaciones lingüísticas, ¿verdad? sí, trabajamos. Nos quedamos en diatópica. Sí. En dialectología. Ajá, sí, sino que, a ver. ¿Qué es esto? Ah, sí, acá está. Variaciones lingüísticas, ¿no? Acá, dialectología. Y vimos hasta aquí, ¿verdad? Dialectología, muy bien. Vamos a ver. Y muy bien, lo que vamos a trabajar ahorita, bueno, tiene como título, digamos, como título, variaciones lingüísticas en el Perú. Bien, pero estamos trabajando, está dentro del tema general que hemos trabajado del lenguaje humano, ¿ya? Variaciones lingüísticas en el Perú. Eso es lo que vamos ahorita a trabajar. Bien. A ver. Esta ventanita que me fastidia mucho. Vamos a ver. Entonces colocamos variaciones. Bien. Lingüísticas. En el Perú. Estamos hablando del Perú.
Muy bien. Vamos a ver de qué se trata. Les decía que cuando hablamos de las variaciones lingüísticas, hablamos pues de las diferentes, ¿no?, lenguas que se hablan en nuestro territorio peruano. Les decía que anteriormente existían más o menos 100 lenguas, ¿no?, aquí en el Perú, y todas pues eran oficializadas, ¿no? Claro que la principal, digamos, era la lengua del castellano. Pero existían más de 100 lenguas, aunque actualmente más o menos se ha contabilizado que solamente ya hay 47 más o menos lenguas habladas ya en este país, ¿no?, en el Perú, porque las demás han ido ya quedando en desuso y por ende pues ya no existen muchas lenguas, se han extinguido. Dice que había, por ejemplo, poblaciones, ¿no?, Eh, de 30, de 40 hablantes, ¿no?, de una determinada lengua, pero esas personas ya ancianas han ido muriendo y lógicamente pues la lengua ha muerto con ellas también, ¿no? Entonces se han ido extinguiéndose algunas lenguas, porque actualmente pues la lengua, digamos, madre en el Perú es el castellano, ¿no? Y todos los peruanos nos hemos visto en la obligación de aprender esa lengua porque es con la cual nos comunicamos, ¿no? Entonces, en el Perú más o menos hay actualmente 47 lenguas, ¿no?, que se utilizan, pero el castellano es el más usado, lógicamente. El castellano, o también llamado español, es la lengua pues oficial en el Perú desde que se instaló en el Perú la colonia y el virreinato, ¿no? Claro que esta lengua pues presenta algunas variaciones dialectales, como ya lo vimos en la clase pasada, y se van a diferenciar ya en tres grandes grupos. Aquí lo vamos a dividir en tres grandes grupos. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, aquí vamos a poner algo de información. Entonces, vamos a poner algo de información aquí. Y decimos, ¿no?, de las 47 lenguas, bien, lenguas habladas en nuestro país, me refiero lógicamente al Perú, en nuestro país, bien, el castellano es el más utilizado, bien, castellano es el más usado, ¿verdad?, o utilizado. Muy bien. Ahí está. 47 lenguas. Bien, para tenerlo claro. Muy bien. Entonces, ¿desde cuándo se empezó a usar el castellano en el Perú? Este idioma o esta lengua se oficializó, se hizo oficial en nuestro país cuando se instaló pues en nuestro país la colonia y el virreinato, ¿no? Con la llegada pues de los españoles y todo, ¿no? Y presenta variaciones dialectales. Vamos a ver. El castellano entonces es el más utilizado. A este me refiero, al castellano, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, presenta, mejor lo hago como, ahí, presenta, ¿bien? Presenta, a ver, variaciones, así mejor, variaciones dialectales, variaciones
dialectales. Bien. ¿Qué se diferencia? ¿Qué se diferencia? En tres grupos. En tres grupos. Bien, vamos a ver. ¿Qué grupos? Vamos a ver. Es el castellano, presenta, la lengua oficial, presenta algunas variaciones dialectales. Bien. Y se dividen estas variaciones dialectales en tres grupos. Vamos a ver. El primer grupo, sí, el primer grupo, vamos a ver, así le vamos a poner una letrita, se refiere al castellano andino. Vamos a ver, castellano andino. Castellano andino. Bien. El castellano andino, por lo general, corresponde a las zonas de los valles andinos, ¿no? Quiere decir, este español, este castellano, se usa mucho en la sierra, ¿no? Más que todo en el ámbito rural, por ejemplo, el castellano andino. Tiene sus variaciones, lógicamente, dialectales también, ¿bien? Vamos a ver de qué se trata. A ver, vamos a ver aquí algo. Castellano andino. Muy bien. En primer lugar, el castellano andino se originó bien. A este castellano andino también se le puede llamar español andino, bien. Este castellano andino se origina, nace con la colonización, española. Y ahí nace este castellano andino, ¿no? Entonces, la gente se vio obligada, pues, ¿no?, a aprender este castellano como una segunda lengua, ¿bien? Porque se vio obligado porque esta fue impuesta como ya una lengua oficial, ¿no?, en el país. Entonces, se originó con la colonización española, donde se vieron obligados, ¿no? Se vieron obligados, pues, la gente, ¿no?, oriunda, obligados, ¿listo?, a aprender, ¿cierto? Aprender y establecerla como lengua oficial. ¿Bien? Bien. Otra característica. Vamos viendo. Otra característica. Vamos a ver dónde se emplea. Se emplea, ¿no?, típicamente se va a emplear típicamente en la sierra, decíamos, ¿no? En la sierra. Bien. Exclusivamente, pues, más que todo,
en las zonas rurales, ¿no? Aquí lo podemos aclarar más marcado. Más marcado, por ejemplo, en el ámbito rural, por ejemplo, ¿no? En el ámbito rural. Algo más que debemos de saber de este castellano andino. Surgen muchas confusiones, ¿no? Hay confusión, por ejemplo, entre las vocales, ¿no? Ahora les voy a poner algunos ejemplos también entre las vocales, por ejemplo, E y la vocal O. La vocal O, ¿no? Con, por ejemplo, con la I y la U, ¿no? Vamos a ver cómo así. También, por ejemplo, también confusión, por ejemplo, ¿no? Hay confusión o también unificación. La unificación de género y número, ¿bien? ¿No? Por ejemplo, si yo digo, ¿no? A ellas lo recibí bien, ¿no? A ellas lo recibí bien. Nosotros decimos normalmente a ellas las recibí bien, ¿no? O por ejemplo, decimos, la revista es cara, pero ellos utilizan esto, ¿no? Unifican el género y el número, ¿no? La revista es, por ejemplo, caro. Entonces, este es propio del castellano andino, ¿no? Es el uso propio del castellano, pues, andino, más que todo en las zonas rurales. A ver, vamos con más sobre el castellano andino. Por ejemplo, los habitantes de esa zona tienden a utilizar mucho los diminutivos, ¿no? El abuso del diminutivo, por ejemplo, ¿no? El abuso del diminutivo, por ejemplo, el diminutivo, por ejemplo, ito, ita, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos vente aquícito, ¿no? Tienden a hacer uso de esos diminutivos. Papacito te dicen, ¿no? Por ejemplo. Algo más, como por ejemplo, hacen uso de este vicio de lenguaje que es el loísmo. Es un vicio de lenguaje, ¿no? En la lengua estándar. Por ejemplo, dicen, ¿no? Lo echan el agua, dicen, ¿no? Por ejemplo, es su forma de hablar, ¿no? Lo pintan la casa, dicen, ¿no? Por ejemplo. Cuando
ellos utilizan esta expresión, nosotros inmediatamente nos damos cuenta que provienen pues de la sierra, ¿no? Entonces hacen uso del castellano andino. Por ejemplo, también ellos dejan en desuso los artículos, ¿no? En algunos casos, ausencia de artículos. Como por ejemplo cuando dicen, ¿no? Plaza de Armas es acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejan de hacer uso muchas veces de los artículos. Entonces, de esto se trata el castellano andino, o también llamado español andino. Bien, entonces esto se da origen con la colonización española, donde los obligados en aprender el castellano como una segunda lengua, porque ellos tenían su lengua originaria, que pudo haber sido el quechua, ¿no? U otra originaria, oriunda del lugar donde vivían, acá en el Perú. Entonces, pero se vieron obligados en aprender como segunda lengua el castellano, ya que se impuso como lengua oficial, ¿no? Y así ha ido tomando forma a través de las generaciones, ¿bien? El castellano andino pues se ha impuesto, ¿no?, entre nosotros, pero la sociedad en la que nosotros vivimos muchas veces discrimina o discriminamos el uso de este castellano andino, ¿no? Muchas veces los costeños hasta nos burlamos, ¿no?, de la forma, de cómo hacen uso de la lengua, por ejemplo, la gente que viene de la sierra, ¿no?, los llamados serranos. Entonces, muchas veces nos parece gracioso la forma de hablar, pero recuerda que una lengua se dialectaliza, se sufre algunas variaciones, ¿no? Entonces ellos hacen uso pues del castellano andino. Antes de que llegara el castellano andino, pues hacían uso de otras lenguas originarias, dentro de ellas pues el quechua, ¿no?, que era la más importante, el quechua. Muy bien, y ahí tienen algunas características que se toman en cuenta para reconocer el castellano andino. Muy bien. Ahí les doy un minutito en cada espacio para que hagan su captura de pantalla o terminen de copiar algo que les falte.
Muy bien. Ya vimos y hablamos un poquito con respecto al castellano andino, ¿bien? Es una de las variaciones lingüísticas en el Perú. Ya sabemos que el castellano andino es usado por la gente, ¿no? Por las personas provenientes de la sierra, ¿no? Corresponde pues geográficamente a las zonas de los valles andinos y también interandinos de norte a sur del Perú, ¿no? Se utiliza mucho esto en el, por ejemplo, en el altiplano, ¿no? En Puno exclusivamente, Moquegua, ¿no? Parte de Tacna, eh, y otros sectores de la serranía en el Perú. Muy bien, ahora, otro viene a ser, por ejemplo, el castellano ribereño. Vamos a ver, el castellano ribereño. El castellano ribereño. Muy bien, vamos a ver. Este castellano ribereño se habla más que todo en el norte, en el centro, ¿no? Del Perú y por lo general en toda la franja de la costa del Perú, ¿no? Desde zona norte hasta el sur del Perú. Nosotros, por ejemplo, nosotros aquí en Trujillo, en parte, digamos, de la libertad, no en toda la libertad, porque hay parte de la libertad que pertenece a la serranía, pero sí lo que corresponde a la costa, hacemos uso de eso, ¿no? Del castellano ribereño. O también lo han focalizado y también le pueden nombrar como castellano limeño, también le dicen, ¿no? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué se trata castellano? Ya está, por ahí. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos. Se usa, vamos a poner, o se habla como gusten, se usa en el litoral. En el litoral, en este caso, norteño y central. ¿Bien? Norteño más que todo y central. Y se extiende, ¿no? Extendiéndose, mejor vamos a poner extendiéndose. Extendiéndose, muy bien, por la franja costera desde el norte hasta el sur. Hasta el sur. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más debemos de saber del castellano ribereño? ¿Bien? Este castellano ribereño también, chicos, es hablado, ¿bien? Es hablado por las clases cultas, ¿bien? Por las clases cultas, por lo general, ¿no? Y por la gente adulta, ¿bien? Más que todo. De ascendencia, pues, limeña, por lo general, ¿no? Ascendencia limeña. ¿Sí? Entonces, mira, es hablado por las clases cultas y gente adulta, ¿no? De ascendencia o de procedencia, pues, limeña, o que han estado
mucho tiempo viviendo pues en la capital. Por eso también a este castellano ribereño se le llama castellano limeño también, ¿no? Entonces, este es el que más se usa y es el que se ha estandarizado, ¿no? En el Perú, el castellano ribereño. Aquí en el uso del castellano ribereño, por lo general, pues las vocales se pronuncian con la misma duración, ¿no? Hacemos uso de palabras, utilizamos un vocabulario más florido, hacemos uso de las normas generales, pues de eso se trata pues el castellano ribereño, ¿bien? ¿Quiénes usan el castellano ribereño? Los profesionistas, por lo general, ¿no? Y la gente pues adulta, decíamos ahí en un principio. Muy bien, es el que se ha estandarizado entonces aquí en el Perú. Bien. Y también podemos hablar del castellano amazónico. Castellano amazónico. Bien. Son variedades lingüísticas en el Perú. Bien. El castellano amazónico. Vamos a ver. Este castellano se habla pues en la zona amazónica, ¿no? Pues el Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de Dios, ¿no? Correspondiente, por supuesto, a la selva. El castellano amazónico, chicos, es una variedad del idioma español, por supuesto que sí, hablado lógicamente en la Amazonía. ¿Bien? Pero eso lo vamos a escribir aquí. Es una variedad, ¿ya? Es una variedad, ¿listo? Del idioma español. ¿Bien? Español hablado en la Amazonía. Hablado pues en la Amazonía. ¿Bien? ¿Qué más podemos decir del castellano amazónico? Ese castellano que nosotros le decimos, no, mira, él es charapo, decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una entonación, un dejo peculiar de hablar, ¿no? Ese es su castellano amazónico. Es su dialecto. Vamos a ponerlo aquí. Está implantado. Bien, vamos a mencionar algunos departamentos. Bien. En los departamentos de la Amazonía peruana, ¿no? En la Amazonía peruana. Bien, como por ejemplo, como Loreto, ¿no? Por ejemplo, Ucayali, como por ejemplo Madre de Dios, y también dijimos San Martín, me parece, ¿no? San Martín. Lógicamente, entre otros departamentos también. Muy bien, vamos a ver algunas características también de este tipo de castellano, ¿sí? Algunas características. Ellos, por ejemplo, aquí se usa mucho o se cambia mucho, ¿no? El uso de la J, por ejemplo, ¿bien? Por la F, ¿no? El uso de la J por la F, por ejemplo, ¿no?
por la F. Por ejemplo, cuando decimos, los fríos de San Juan, por ejemplo, ¿no? De San Juan. ¿No? Y el castellano, este por ejemplo es un castellano ribereño, ¿no? El más estandarizado. Y el castellano amazónico, ¿cómo utilizan ellos o cómo dicen? Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? De esta manera. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, ellos hacen uso de esto, ¿no? Los fríos de, en su pronunciación siempre utilizan aquí una diéresis que lógicamente no se ve. Ellos dicen así, ¿no? Los fríos de San Juan, dicen, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las características. Por ejemplo, omiten algunas vocales también. La omisión de vocales, por ejemplo, ¿no? De algunas vocales. ¿Cómo así? Por ejemplo, decimos nosotros, el castellano ribereño, decimos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, nos vemos el jueves, por ejemplo, ¿no? Podemos decir de repente así. Ellos, su expresión es así, por ejemplo, ¿no? Nos vemos el, por ejemplo, ¿no? Nos vemos el jueves, por ejemplo, ellos pueden hacer uso así de la expresión y emiten algunas vocales, ¿no? También los alargamientos vocálicos, ¿no? Como así. Alargamientos vocálicos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos de la selva. Viene de la selva, decimos, ¿no? Ellos hacen esta expresión. De la selva, dicen, ¿no? De la selva su encanto, ¿no? De la selva su encanto. Entonces, hacen un alargamiento en una que otra vocal para iniciar una expresión también. El castellano, entonces, amazónico, ¿no? Ellos, por ejemplo, hacen uso mucho de los artículos, ¿no? La anteposición, por ejemplo, de artículos. De artículos. Por ejemplo, frente a nombres propios, por ejemplo, ¿no? Frente a nombres propios. Por ejemplo, nosotros decimos Juana, ¿no? Por ejemplo. En cambio, haciendo uso de este castellano, ellos dicen, por ejemplo, la Juana, ¿no? La Juana, dicen, ¿cierto? Entonces, es propio, ¿no? Es la variación lingüística de el tipo de castellano que se usa. ¿Ven? ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Una repasadita, el castellano ribereño entonces se usa en el litoral norteño y central, extendiéndose, dice, por la franja costera desde el norte hasta el sur. El castellano ribereño es el que se ha estandarizado en el Perú, ¿no? Es el que más se usa. Lo hacen uso pues los profesionistas, ¿no? Lo utiliza mucho la gente culta, la gente adulta, ¿no? Por lo general hacen vivido mucho tiempo en la capital. Pero ojo que nosotros, aquí en donde estamos ubicados, nosotros también hacemos uso del castellano ribereño. ¿Bien? Y el castellano amazónico es una variedad, lógicamente, del idioma español, dice, pero que se habla pues en la Amazonía, ¿no? Se habla por lo general en los departamentos como Loreto, como Cayali, Madre de Dios, etcétera, ¿no?
tienen algunas características de que ellos cambian la J por la F, ¿bien? Omiten algunas vocales, hacen alargamiento de una vocal al iniciar una expresión, anteponen artículos ante o frente a nombres de personas que para nosotros en nuestro castellano ribereño, ¿no? Es incorrecto, ¿bien? Pero de acuerdo a ellos y a su dialecto es aceptable. Entonces, ¿bien? Listo, chicos. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí tienen un minutito para hacer su captura de pantalla o copiar si algo les falta. ¿Bien? Muy bien, chicos. En la clase anterior nosotros habíamos hablado de esto, ¿bien? De la variación general de la lengua. Y hablamos de una variación que sufre la lengua de acuerdo a los factores geográficos, ¿no? Y ahí hablábamos, por ejemplo, del dialecto. Y decíamos que era una variación diatópica, ¿bien? ¿Por qué diatópica? Porque está relacionada exclusivamente con factores geográficos, quiere decir con los espacios. ¿Ya? Entonces, una lengua puede sufrir variaciones de acuerdo a la zona donde se utiliza. Bien, eso decíamos. Entonces, una lengua puede sufrir variación. Si es de acuerdo al factor geográfico, esta variación será diatópica.
Pero, ojo, que una lengua también sufre una variación, bien, de acuerdo al nivel social, ¿sí? y educación que tenga el hablante. Ya esa variación se le denomina diastrática. De eso vamos a hablar ahorita. Entonces, dentro de las variaciones generales que trabajamos en la clase anterior, la diatópica, ¿sí? Cuando hablamos de diatópica hablamos exclusivamente de ¿qué? De dialecto. Quiere decir variación que sufre una lengua, pero por factores geográficos. Bien, ahora vamos a hablar de diastrática. Que quede claro ya, chicos. Ojo aquí. Entonces, cuando hablamos de variaciones generales, hablamos de la variación diatópica. Cuando hablamos de diatópica, exclusivamente estamos hablando del dialecto. Quiere decir, de una variación, de la variación que pueda surgir, bien, una lengua, pero por factores geográficos. Bien, por factores geográficos. A ver, chicos, un segundo. Bien, entonces vamos a hablar ahorita de la diastrática. Quiere decir, bien, la variación que va a sufrir una lengua, pero de acuerdo, ¿sí? al nivel social y educativo que tenga el hablante. Bien, entonces, vamos a ver. Esta cosilla acá. Muy bien. Vamos a ver. Diastrática, ¿no? Vamos a ver. Josías, ahora que recién leo lo que me habías escrito, y sí, pues tienes razón, sí, sí, sí. Y es cierto, ¿no? En la televisión, bueno, Josías pone como ejemplo una serie que había en un momento que ya no la dan, y había un vigilante que se llamaba Félix, ¿no? Y le decían el juez, ¿no?
hacen uso de eso, ¿no? Cambian la F por la J o la J por la F. Entonces esa es la forma de cómo habla pues la gente de la selva, es cierto. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Dentro de las variaciones generales, entonces, veíamos en lo anterior y hablábamos de una variación general llamada diatópica, ¿bien? Que incluye lógicamente al dialecto y que se tiene que ver con las variaciones que va a sufrir una lengua de acuerdo a los factores geográficos, ¿no? Quiere decir al lugar donde se haga uso de dicha lengua. Ahora, lo que vamos a ver es la diastrática, es una variación general de la lengua llamada diastrática, donde encontramos el dialecto social o sociolecto. Quiere decir que esta variación de la lengua tiene que ver con la educación, el nivel social, ¿no? De las personas, de los hablantes. Bien, vamos a ver aquí. Entonces, está definido, decimos, definido por las características sociales. Bien. Por las características sociales del hablante. Sociales del hablante. Bien. Además también del estatus socioeconómico, ¿no? Socioeconómico. Bien. Vamos a escribirlo todo. Ahí, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, miren lo que dice aquí. Esta variante de la lengua está definida por las características sociales del hablante, además también de su estatus socioeconómico y otras características que van a influir, en este caso, ¿no? Para la forma de hablar, la manera de hablar de una persona también puede ser su edad, su sexo, su religión o su origen étnico. Dice, ¿no? En pocas palabras, quiere decir que cualquier característica social que pueda, digamos, separar a un grupo de otro puede contribuir a la diferenciación lingüística, chicos, entre los hablantes de una lengua, ¿bien? Más que todo, yo creo que con respecto a esta variación de la lengua, tiene que ver, más que el nivel socioeconómico, el estatus socioeconómico, tiene que ver mucho la educación. No sé si recuerdan, ya hace unos días se hizo viral pues un video donde un jovencito en Lima, se dio este caso, ¿no? En Magdalena, salió a pasear con su perrito, ¿no? Y no llevaba la mascarilla puesta. Entonces los serenos le pidieron que haga uso de la mascarilla y si no, que se retirara por favor a su casa. Este joven empezó a hablar y a vociferar y a decir un montón de cosas y empezó a insultar a los serenos y a faltarles el respeto, ¿no? Y
y usaba términos que no tenían nada que ver con el nivel estándar de la lengua, ¿no? Entonces ahí se notó mucho la falta de educación, porque supuestamente es un muchacho de dinero. Entonces, en este caso, no tenía nada que ver el nivel socioeconómico, sino más que todo la falta de educación, ¿no? Para hacer uso tan mal de la lengua, de nuestro idioma, ¿no? Y luego cuando lo han vuelto a entrevistar, donde decidió pedir disculpas, daba expresiones como que, bueno, pues hubo un poco de rochecito, ¿no? Y utilizaba términos, digamos, de bajo nivel, ¿no? Cultural. Entonces, mira, este es un claro ejemplo de la variación, digamos, general de la lengua, en este caso, la diastrática, ¿no? Su dialecto social, o también llamado sociolecto, en este caso dejaba mucho que desear porque hacía un mal uso de la lengua, ¿no? Falta de educación, bien, quizá también por la edad en la que se encuentra, no sé exactamente cuántos años tenga ese muchacho, pero tal vez también producto de su edad utilizaba esas expresiones, ¿no? Entonces, pero sí insultaba, hacía uso de términos muy ofensivos hacia los otros, a los serenos, ¿no? Y mira, este muchacho vive, digamos, en el meollo, digamos, del uso del castellano ribereño, ¿no? Porque recuerda que el castellano ribereño es el que se utiliza mucho en la costa. Y ahí está incluido, quiere decir, esta variación de la lengua. Entonces, dejaba mucho que desear este joven cuando expresaba las palabras, los términos, ¿no? Entonces, nosotros, para poder hacer uso, digamos, correcto de la lengua, lo primero que tenemos que hacer es leer, ¿no? Educarnos, para poder expresarnos, si no de la manera correcta, pero al menos acercarnos a la manera, digamos, más correcta, ¿no? A un nivel estándar de la lengua, haciendo uso de la lengua estándar. Bien, entonces, nuestra lengua puede variar por dos razones, digamos, de manera general. Por la diafásica, bien, perdón, por la diatópica, que tiene que ver con el espacio geográfico, la ubicación, o también puede variar por la diastrática, que tiene que ver por nuestro nivel cultural y socioeconómico. ¿Bien? Por ejemplo, una persona que no es educada, que no ha asistido al colegio, lógicamente no va a utilizar la lengua en el mismo nivel que lo haría un joven como usted, por ejemplo, que va al colegio, ¿no? Que se está educando, que lee. Entonces no va a ser igual sus expresiones, su forma de comunicarse con los demás. Entonces, en este caso hay una variación diastrática que tiene que ver con el nivel social, cultural. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, tú estás aquí en Trujillo, digamos, tienes un dialecto, ¿bien? En Piura, los piuranos tienen otra forma de hablar, ¿no? Muy peculiar, en una pronunciación, una entonación distinta, algunas palabras significan significados distintos. En ese caso, la variación es diatópica, ¿bien? Diatópica quiere decir que hay una variación de la lengua, pero por espacios geográficos, ¿no? A ver, alguien me estaba por aquí diciendo algo. Por supuesto, Josía. Josía me escribe aquí, dice, siempre educado, nunca ineducado. Muy bien. Entonces, de eso se trata la variación general de una lengua, ¿no? Muy bien. Ahora, nosotros hacemos uso de la lengua en diferentes niveles,
¿bien? De acuerdo, por supuesto, al dialecto social o al sociolecto, de acuerdo a nuestra educación y nivel socioeconómico, ¿bien? Y es aquí donde vamos a hablar de los niveles, ¿bien? De los niveles de lengua. Niveles de lengua. Muy bien. Vamos a hablar de niveles de lengua. Y vamos a hablar del nivel superestándar, vamos a hablar del nivel estándar, del subestándar de la lengua, ¿no? Como nosotros hacemos uso de la lengua de acuerdo a nuestra educación o nivel socioeconómico, también de acuerdo a nuestra edad, de repente si perteneces o no a alguna religión. No sé si te has dado cuenta que algunas personas que pertenecen a ciertas religiones, por ejemplo, ¿no? Se pulen mucho al hablar, tienen una forma muy peculiar de hablar también, ¿no? Muy educada muchas veces. En la institución educativa nada más, por ejemplo, el pastor, cuando todos los días iba a hacer la formación, él tiene una forma de hablar, ¿no? Con un nivel cultural, un nivel estándar. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a conversar con una persona que de pronto no asiste o tiene un círculo social, digamos, no tan educado, ¿no? Para no menospreciar a nadie. Y, por ejemplo, un estibador. ¿Sabes lo que es un estibador? ¿Saben lo que es un estibador? ¿Alguien sabe? Les explico. Un estibador es una persona que trabaja cargando bultos, ¿no? A los que les decimos de manera, digamos, más sencilla y más rápido, decimos el cargador, ¿no? Los cargadores, ¿no? Aquellos que se paran en las esquinas y esperan que por ahí tengan trabajo, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen una forma, pues, muy distinta de hablar, ¿no? Muchas veces proliferan, pues, palabras soeces, utilizan los términos de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque su mismo círculo social lo permite, ¿no? Entonces, hacen uso de la lengua en un nivel muy bajo. Pero el pastor, por ejemplo, el pastor no vocifera palabras soeces, siempre trata de dar las expresiones correctas, ¿no? O un profesor o un abogado, de repente un ingeniero, ¿no? Tratamos de pulirnos al hablar, entonces hacemos uso de un nivel frente de la lengua un poco más alto. Y todo tiene que ver con el círculo social. Círculo social quiere decir con las personas que nos rodean, o las personas con las que nos juntamos, ¿no? Por decir así. Ustedes a la edad que tienen se juntan con un joven que dice lisuras, que es grosero, ¿no? Que es irrespetuoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a contaminar, ¿cierto? Y, lógicamente, su nivel cultural, educativo, va a bajar de nivel. Pero si se juntan, ¿no? Si salen con jóvenes que de pronto son educados, de repente que asisten a una iglesia, o que están estudiando alguna carrera, entonces su nivel cultural, verbal y todo va a ser distinto. Pues todo tiene que ver con eso, con las personas con las que nos rodeamos. Bien, chicos. La próxima clase trabajamos, bueno, el sábado, entonces quedamos para el sábado, listo, chicos, de 5 a 6 y media y ahí hablamos de niveles de uso de la lengua. Bien. Ahí hablamos un poquito más de eso, porque si no ya el tiempo no nos va a alcanzar. Yo creo que hay una clase después de... Bien, chicos. Y al último ya trabajamos la practiquita. Bien. Listo, chicos. Hasta el sábado, entonces. Hasta luego, profesora. Ya. Ay, profesora, cuídese. Ya, chao, hijos.